Café Jurídico, episodio 43, edición de verano. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Aunque el proyecto de Café Jurídico surgió en pleno estado de alarma por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, lo cierto es que he intentado evitar por todos los medios tocar este tema. De hecho, desde el episodio 15 emitido el pasado 19 de mayo, no había vuelto a dedicar ningún programa a abordar cuestiones que guardaran una relación directa con la temática. Supongo que con ello intento dar una idea de normalidad que creo es muy necesario para no estar todo el día pensando en lo mismo. Es curioso, yo desde mediados de enero era de los que hacía un seguimiento diario de la evolución de la enfermedad. De hecho, yo he sido un firme defensor del uso de la mascarilla para prevenir la enfermedad, incluso en aquellos momentos en los que nuestras autoridades sanitarias desaconsejaban su uso por considerarla incluso perjudicial para la salud. Ahora sabemos que quizás uno de los principales motivos para tal recomendación no era otro que la bajeza moral frente a la ausencia de mascarillas para poder abastecer a la población. Y así las cosas, en vez de asumir la realidad y entonar el mea culpa por el desabastecimiento, se optó por confundir a la sociedad con argumentos más o menos peregrinos para hacernos ver a los que defendíamos el uso de la mascarilla como hipocondríacos enfermos y obsesivos que queríamos protegernos de una manera ineficaz y hasta contraproducente. Lejos quedan ya esos días, ahora la realidad impuesta es otra distinta. Las mascarillas se han perfilado como un elemento obligatorio para todo ciudadano y su falta de uso puede acarrear incluso fuertes sanciones económicas. Ahora es fácil ver incluso vídeos y anuncios en paradas de autobús en los que se trata de concienciar a la población de la necesidad de utilizar la mascarilla y de hacerlo adecuadamente. Es habitual ver a la gente reutilizando las mascarillas por días y semanas, utilizarlas de bufanda, con la nariz asomando, incluso a modo de codera. Pues lo cierto es que, al menos en Córdoba, cuando el calor aprieta es muy difícil mantener la mascarilla puesta y hacer un uso correcto de la misma. Observando a la gente uno puede comprobar cómo es relativamente normal que una persona, después de pasear la mascarilla por todos los lugares y dejarla en la mesa tumbada o apoyada en un mostrador, en un banco o en el bolsillo, se la vuelve a poner y aquí no pasa absolutamente nada. Yo no soy sanitario y desconozco la efectividad o no de la mascarilla frente al virus, y si como dicen es mejor utilizarla o no. Lo que sí, coincidiendo con el inicio de la pandemia, la Cruz Roja impartió unos talleres sobre utilización de los EPIs para la protección frente al coronavirus. Y bueno, el caso es que el uso de la mascarilla podéis creerme que difería mucho de las prácticas cotidianas que se ven en la calle. Y es que su uso en todos los medios y situaciones puede llegar a ser una medida un tanto draconiana. A ver, que nadie me entienda mal. Como he dicho al inicio, yo soy de los que desde un principio he utilizado y promovido el correcto uso de la mascarilla, pero entiendo que no es serio que nuestras autoridades digan un día una cosa y al día siguiente la contraria. Y bueno, del tema ya del comité de expertos fake sobre la desescalada ya ni hablo, o de los nuevos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III que acreditan que España iba por delante de Italia en contagios durante todo el mes de febrero y que al tiempo del confinamiento no había 6.391 casos, sino 46.565. Aunque todo lo que rodea la gestión de la crisis sanitaria resume un olor a descontrol e improvisación, bajo mi punto de vista no podemos pasar de decir en unos meses que las mascarillas son inútiles e incluso malas a que son la única herramienta existente para frenar la pandemia. El COVID-19 es un tema muy serio con el que nadie debe banalizar. El primero en dar ejemplo debiera ser nuestro gobierno, no lanzando mensajes confusos en un sentido y luego en el contrario, o saltándose la cuarentena a conveniencia y demás cuestiones que se han vivido en los últimos meses en nuestro país sin que, al menos de momento, nadie haya respondido por ello. Personalmente dudo mucho que la evolución de la pandemia pueda frenarse solo con la medida de la mascarilla. Tras una hora de documentación y haciendo un análisis comparado con otros países que no tienen implantada dicha medida y tienen menos rebrotes, habría cosas más efectivas e importantes que hacer para combatir la pandemia dentro del territorio nacional. Por desgracia, todos los indicadores y estudios internacionales señalan que España se ha convertido en uno de los peores países occidentales, por no decir el peor, en gestionar la crisis sanitaria y económica del COVID-19 en la primera oleada,
y según parece también estamos haciendo méritos, o mejor dicho, desméritos en esta segunda oleada. Sin embargo, si estos datos de por sí ya son devastadores, hay algo que me da más preocupación, y es el hecho de que la población acepte sin más la pérdida de derechos y libertades en pro de un supuesto bien superior, como sería la salud colectiva, sin analizar otras alternativas, sin comprobar si las medidas adoptadas tienen o no aplicabilidad y sentido, y desde luego sin exigir responsabilidad a nuestros gobernantes por los numerosos errores cometidos. Junto con el miedo, la intransigencia y la intolerancia se apoderan de las calles para culpabilizar a nuestros conciudadanos de la evolución de la pandemia, criminalizando a quien no lleva la mascarilla o a quien la lleva mal puesta, tildándolo de insolidario y de temerario, de bomba biológica que contamina la ciudad, el país. Por su culpa nos van a volver a confinar. Eso aun cuando no sabemos si esa persona está o no infectada y si tiene o no anticuerpos de la enfermedad, y por tanto se hacen tales juicios de valor sin saber si puede o no contagiar e incluso si puede o no contagiarse. Bajo mi punto de vista, y como ya he dicho numerosas veces, hay que mantener la distancia social y debe hacerse un uso correcto de la mascarilla para intentar evitar el contagio y el colapso sanitario. Sin embargo, me explota la cabeza que intenten culpabilizarnos a la sociedad en general de la evolución de la pandemia y que este discurso vacío esté calando. Que sí, que es cierto que hay mucho de celebrado, que se ha ido de fiesta, pero incluso así, el coronavirus estaba prácticamente extinguido en España después de la desescalada. Y su rebrote no ha sido por ciencia infusa. Digo yo que la falta de control y medidas sanitarias en las fronteras habrá tenido algo que ver, porque compartirás conmigo que la observación y los cuestionarios no parecen los métodos más efectivos para controlar las llegadas de pasajeros de otros países al territorio nacional. Como dice esa célebre cita de Evelyn Beatrice Hall, atribuida erróneamente a Voltaire, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Pues eso, que estoy en desacuerdo con quien no lleva la mascarilla o no la utiliza adecuadamente, pero defenderé hasta la muerte su derecho a hacerlo. En fin, no me gustan los totalitarismos ni los linchamientos de la población a la propia población. Y si bien personalmente utilizo la mascarilla y recomiendo a todos su uso no solo para evitar una sanción, sino como herramienta sanitaria, no puedo aceptar que me vendan que la culpa de la situación vivida y por vivir en España sea responsabilidad de que un conjunto de personas más o menos grandes haya o no haya hecho uso de la mascarilla. En cualquier caso, creo que antes de continuar filosofando sobre el tema sería interesante y conveniente saber cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud respecto de las mascarillas. Pues bien, en su página web, la OMS dice literalmente: el uso de las mascarillas debe formar parte de una estrategia integral que incluya medidas destinadas a eliminar la transmisión y salvar vidas. La utilización de una mascarilla no basta para proporcionar un nivel adecuado de protección contra la COVID-19. También es necesario mantener una distancia física mínima de 1 metro con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara y la mascarilla. Las mascarillas médicas pueden proteger de la infección a las personas que las llevan y evitar que aquellas que presentan síntomas propaguen la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los grupos siguientes utilicen mascarillas médicas: trabajadores sanitarios, personas con síntomas compatibles con la COVID-19, incluidas las personas con sintomatología leve, personas que cuidan a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 fuera de centros sanitarios. También se recomienda que utilicen mascarillas médicas las personas de riesgo siguientes cuando se encuentren en zonas de transmisión generalizada y no puedan mantener una distancia mínima de 1 metro con otras personas. Las personas de 60 años o más y las personas de cualquier edad con enfermedades subyacentes. Aunque muchas personas utilizan mascarillas higiénicas de tela en zonas públicas, existen escasas pruebas de su eficacia y la OMS no recomienda su uso generalizado por la población como medida de control de la COVID-19. Sin embargo, la OMS recomienda a los gobiernos que fomenten la utilización de mascarillas higiénicas de tela por la población general en áreas donde la transmisión sea generalizada, en áreas donde haya una capacidad limitada para aplicar medidas de control y especialmente en entornos donde no sea posible mantener una distancia física de al menos 1 metro, como en medios de transporte público, tiendas u otros lugares cerrados o concurridos. En definitiva, la Organización Mundial de la Salud duda de la propia eficacia de la medida. En su sección de preguntas y respuestas sobre el COVID y las mascarillas, la propia organización se pronuncia respecto a si recomienda o no que la población general utilice mascarilla, diciendo lo siguiente: en la actualidad, el uso generalizado de mascarillas en todas partes no está respaldado por pruebas científicas de alta calidad.
y hay ventajas y perjuicios potenciales que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, hay algunos entornos en los que tal vez no sea posible mantener el distanciamiento físico, por lo que el uso de una mascarilla podría ser útil para proporcionar una barrera que limite la propagación de las gotículas potencialmente infecciosas de alguien que esté infectado. Además, hay pruebas que sugieren que algunas personas infectadas pero asintomáticas pueden transmitir el virus a otras. Por esta razón, la OMS aconseja a los gobiernos que fomenten el uso de mascarillas higiénicas de tela por la población general cuando no sea posible mantener una distancia mínima de 1 metro, como en medios de transporte público, tiendas u otros lugares cerrados o concurridos, ya que dichas mascarillas pueden actuar como una barrera para evitar que las personas que las llevan propaguen el virus a otras personas cuando haya muchos casos de COVID-19. Es importante señalar que las mascarillas solo deben utilizarse como parte de una estrategia integral. Las mascarillas por sí solas no lo protegerán contra el COVID-19. También hay que lavarse las manos con frecuencia y mantener una distancia de al menos 1 metro con los demás. Pues bien, quizá en este contexto y atendiendo precisamente a la información facilitada por la Organización Mundial de la Salud en su página web, sea más que justo preguntarse respecto de la eficacia de las medidas, la necesidad de obligar a la población en general a llevar en la vía pública una mascarilla aun cuando puede respetarse la distancia de seguridad, la propia respuesta social y sobre todo, que es lo que aquí nos interesa, si ello entra en colisión o no con los derechos fundamentales. Para ello vamos a ver unas resoluciones judiciales que han salido desde nuestro último programa, pero antes permíteme que te recuerde que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. El pasado sábado 22 de agosto el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 5 de Ciudad Real, en funciones de guardia, dictó un auto por el que se anulaban algunas de las medidas adoptadas por la Delegación Provincial de Sanidad para hacer frente al contagio comunitario detectado en el municipio de Alcázar de San Juan. Entre dichas medidas se encuentra el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio y sin distinguir edad, así como la prohibición de fumar en terraza independientemente de la distancia. El auto considera que tales medidas no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulneran de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación, por lo que por el momento en Alcázar de San Juan, una población de unos 30.000 habitantes en la que ha habido poco más de 10 positivos, se podrá circular sin mascarilla siempre y cuando se mantenga la correspondiente distancia de seguridad. Ante la actual situación epidemiológica del municipio, el juez ha decidido invalidar parte de las medidas adoptadas por la Delegación Provincial de Sanidad para frenar el coronavirus por considerarlas desproporcionadas y que atentan contra los derechos fundamentales, dejando eso sí la puerta abierta a tomar nuevas medidas en función del desarrollo de la epidemia en el municipio. En definitiva, y como ya he indicado, el auto considera que la resolución del Delegado Provincial de Sanidad en Ciudad Real no reúne los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulnera de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación. El resto de las medidas que fueron adoptadas ese viernes en Alcázar de San Juan por resolución del Delegado Provincial de Sanidad en Ciudad Real han sido ratificadas, salvo las que impedían la salida de los residentes de centros sociosanitarios cuando no había casos de fuerza mayor, y las de suspensión de actividades colectivas de ocio y el cierre cautelar de parques y jardines. Pero es que aquí no termina la deriva, porque el pasado viernes 21 de agosto se conocía también que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid había anulado la orden de la Comunidad de Madrid de fecha 18 de agosto, por la que entre otras restricciones prohibía fumar en la calle sin distancia de seguridad y decretó el cierre del ocio nocturno para frenar los contagios de coronavirus. El magistrado considera que esa orden que recogía las restricciones acordadas por la Comunidad Autónoma y Sanidad limita los derechos fundamentales y que no se ha declarado un estado de alarma que lo justifique. Según se informa en distintos medios de comunicación de ámbito nacional, pues lo cierto es que no he podido conseguir la resolución en cuestión, el auto que tumba estas medidas apunta a que desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma. La resolución argumenta también que en el BOE no ha aparecido la orden ministerial de Sanidad a la que hace referencia a la Consejería de Sanidad en la suya,
considerando por tanto que la orden comunicada de sanidad que cita la Consejería no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado. Del mismo modo, el ponente rechaza que los derechos fundamentales puedan ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la orden de la Consejería de Sanidad, por lo que concluye que no procede la ratificación de la misma y la deniega, suspendiéndose con carácter inmediato diversas prohibiciones acordadas por la Comunidad de Madrid, entre ellas la norma que impedía fumar en la calle y otros espacios al aire libre, incluidas las terrazas cuando no pudiera garantizarse una distancia interpersonal de 2 metros, así como la limitación de las reuniones en espacios públicos para las que se establecía un máximo de 10 personas. El Boletín Oficial del Estado deja claro que la mascarilla es obligatoria cuando no haya distancia y en determinados espacios cerrados. Sin embargo, el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cuando puede respetarse la distancia de seguridad ha generado todo tipo de debates en redes sociales, ello aun cuando son muchas las comunidades autónomas que han impuesto tal obligación. Por otro lado, como hemos visto, la propia Organización Mundial de la Salud y gran parte de la comunidad médica considera que no es necesario esta medida desproporcionada para todo el país, recomendándola solo en las zonas de más densidad donde el contacto sea inevitable. Esto sucede, por ejemplo, en Francia, que solo la ciudad de París obliga al uso de mascarilla al aire libre en las zonas más pobladas y frecuentadas. Para bien o para mal, la pandemia y la crisis sanitaria está poniendo a prueba las instituciones del Estado. Y cuidado, que no todo vale a costa del miedo a la población. Que tan malo es decir que esto es una gripecilla sin importancia para probabilidades similares, como pasarse al extremo contrario y restringir los derechos y libertades a niveles extremos con el pretexto de la salvaguarda de la salud. En fin, lo dejo hoy por aquí, espero que te haya resultado útil e interesante el programa. Te invito a que me dejes tu reflexión sobre este tema en nuestra página web cafejuridico.es o en las principales plataformas desde las que también puedes seguirnos y escucharnos. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.